Mari Mari Compucher, Mari Mari Ulamien, aquí estamos desde los estudios de la radio Huerquén Chubut 98.3 del territorio del Budi. Tenemos como invitados el día de hoy a dos Lamien, donde nos van a estar contando de un hermoso trabajo que se está haciendo. Estamos con Tiare, ella es una Lamien de Santiago, tiene un taller que se llama Taltahue, y también tenemos invitado al Lamien Javier Rapimán. Él es originario de Boroa, pero en este momento está viviendo en Tafú. Lamien, bienvenidos, Mari Mari. Mari Mari Lamien, Mañún. Cuéntenos, Mari Mari Lamien. parto por usted, cuéntenos un poco su experiencia y de qué se trata esto que vamos a hablar hoy día, este día. Buenos días, Mari Mari. Yo soy Tiare, vengo de Santiago. Mi familia era de la zona de nacimiento y ahora estoy viviendo acá en Chesque Alto, sector de Hualapulli. Me dedico a la cerámica como hace 6 años y ahora último he estado trabajando en espacios educativos en una escuelita autogestionada mapuche que se organizó en Trapur, donde rescatamos varios oficios y el mapuzungún. Y ahí tuve una de mis primeras experiencias educativas porque no me había dedicado mucho a esa área. Soy Lamien. Y usted, Lamien Javier, cuéntenos un poquito Y de... ahora estoy acá en un Perdón, trabajo de rescate, ¿sí? perdón, Del perdón. rescate, PLI. Diga nomás, Lamien, disculpe. del Diga rescate nomás. histórico. Ya, Ya. que como se corta, no sé si de repente hablan o no. Repita la idea nomás, Y Repita nomás, Lamien, si después esto se edita. Tranquilo. y eso en la escuelita de acá es más donde vemos diferentes sitios arqueológicos y sus hallazgos. Y vamos reconstruyendo un poco la historia con lo que se ha encontrado que tiene miles de años de antigüedad Le y pegó la lo mismo que aquí, por ejemplo, este trabajo Sí, se ve. sí, perfecto. Este trabajo lo hicimos en la escuelita de Trapur, es un trabajo comunitario. Lo hicimos con varios pichiches de ahí y sus ñuques. Y lo hicimos con Upu, que fui a buscar allá cerca contra ese material que está aquí. No se va a apreciar su... pero ahí se ve. Cuidado. A ver. Ya. ¿Aló? Sí. Sí. No me va a hacer. Sí, te estamos escuchando, Lamien. Ya. Este material que deja así las manos, ella es mi hija, Katari, también me ayuda y está aprendiendo. Aquí está su trabajo. Y bueno, este material estaba en Imperial porque aquí en la zona cuesta encontrar algunas arcillas. El uku es la mitad del material, se junta uku y greda, y ahí nosotros podemos tener el, el cántaro como se hacía antiguamente.
porque los restos que uno, la estructura, liviandad, firmeza al poder trabajar la pieza, y eso más que nada es como un rescate de cómo se hacían pastas antiguas, el modelado, y sobre todo que los más pequeños aprendan el trabajo. Y que lo llevan en sus manos, ¿no? Ya lo saben. Y no sé, eso podría decir, no sé si quieren preguntar algo o que les muestre más cosas. Bueno, muchas gracias, Yare. Me presento. Yo soy María José Martínez, soy periodista, vivo en Coñaripe. Estoy viviendo en Hualmapu hace 7 años y en ese contexto me gusta facilitar procesos de difusión, visibilización de las actividades y visiones que están ocurriendo en los territorios. En ese sentido, estoy hoy en la colaboración de la radio Huerquén Curuf desde Crónicas Vamos en Camino para ir conversando sobre este oficio, este hacer que se está recuperando, comenzando a volver a conectar con la antigua tradición alfarera que hay en todas las faldas del volcán Villarrica, conocido en algunos lugares como Futapillán, en otros como Rucapillán, por acá le dicen Tafupillán también. Más allá de esas diferencias, hay nuevos brotes que están reposicionando, reconectándose, y los trayectos han sido largos. En ese sentido, daría el paso a Javier. Si pudieras contarnos un poco cómo llegas al oficio, ha sido un camino largo a pesar de que eres joven y todo, cómo se llegó a tu quehacer y qué te trajo por estas tierras. Leimay Lamien, Marimari Pucheanay, Marimari Lamien, Marimari Peñi, Compo Engun, Marimari Tupachi Mapu, Peñi Lamien, Mari. Incheta Javier Rapimar Piñen, Incheniani Tubunche, Pule Wente Foro Meu, Pule Las Quema Pumeo Kai, Welu Teulamai Tai ni Rucao Meu, ni Renmachimu, Fau Meu Tafun Mapu, Pule Futa Winkul, Tati Rañentu Conarupu Ka Liquiñe Carameo, Peñilamien, Incheta Withuf, Ka Incheta Kitratuf, Inchenin Tupachicotao, Withuf Cusao, Withuf Mapu Cusao, Peñilamien, Inchenin ni Shaoyem, Huelu Niñuque, María del Río, Pule Temuco Carrameo. Buenos días, Peñi Lamien, un cordial saludo. Yo soy Javier Rapimán, soy Quitratufe, me dedico a hacer quitra, también soy Wisuf, y estoy aquí con invitación de la Jose para mostrar un poco el trabajo que yo hago con la alfarería mapuche. Bueno, yo partí hace aproximadamente unos 6 años, parecido a la mien, pero en vez de partir como buscando la técnica de trabajar la greda, el huizu o el raj, le dicen en algunos territorios, yo partí estudiando las funciones que cumplían ciertos utensilios que fui viendo que en el transcurso del tiempo se fueron perdiendo en los territorios. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando era muy joven, haber ido al Museo de Temuco y haberme encontrado con una colección de quitra para un lugar privado, ¿no? Bueno, de la MUNI, pero un lugar que no es gestionado por los verdaderos dueños de ese bien cultural. Entonces partí haciendo quitras como por el año 2010, 2011, primero con madera, trabajaba con picollo, y bueno, después con el tiempo fui encontrando habilidades en la greda y empecé a trabajar las quitras con greda. Siempre me llamó la atención porque la gente casi no estaba usando quitra. Tengo que dar gracias, igual en el territorio donde vivo ahora, en Trafún,
todavía en los Guillatún se usa la quitra ceremonial, todavía se usa de forma cotidiana, por así decir, en la ceremonia. Es habitual verla. De donde yo vengo, yo no he encontrado gente que se dedique a hacer quitra. Sí, de repente hay alfareros que hacen sus cantaritos, sus metahues, y van sacando algunos ñimín, algunos diseños en quechua, pero bueno, yo estudio los diseños de dos formas. Primero con estudio arqueológico, tengo formación como antropólogo, y además de eso hago entrevistas, he estado con ñaña, sobre todo por el lado de Cholchol, por acá también harto, y siempre preguntando, investigando, porque me llamó mucho la atención porque no había la quitra. Entonces, bueno, yo partí con eso, con esa función que estaba explicando. Y bueno, aquí traje un par de trabajitos, no son muchos, pero como que igual resumen o muestran una investigación que he hecho con la quitra. Por ejemplo, tengo esta, que es una muy común antiguamente. Esta es una quitra que yo le puse barquito porque siempre me evocó un barco cuando iba al museo. Los nombres se están perdiendo, hay el nombre de muy pocas quitras, entonces yo les pongo nombre a muchos trabajos. Esta también, esta es una réplica, está en el Museo Precolombino, les ponían quemador aquí al lado. Esta es la quitra que queda en mi territorio, donde vivo, que esta es la quitra Ñempín. Esta es la que usa el Ñempín o el líder de la ceremonia cuando está iniciando un guillatu, cuando se está comunicando con los algües, ¿no es cierto? Y es una quitra bien sencilla. En las quitras podemos encontrar una diversidad morfológica muy amplia, ya que la quitra antiguamente se hacía personalmente a cada persona. Resumía una personalidad de una persona, el territorio, bueno, algo similar pasa con los metahues, aunque ahora por el tema de la pérdida cultural podemos ver que se están haciendo metahues muy similares en el amplio Futamapu, pero antiguamente, por ejemplo, una familia de humedal trabajaba solo con un tipo de metahue, con un tipo de quitra. La familia del monte, con ríos, trabajaba otro nivel. Entonces era muy diverso los diseños, el ñimín de la creación. Entonces, por ejemplo, aquí ya yo tengo mis quitras, esta es un lonco macún, esta es de estilo pitrén, la pipa puede estar acá al medio y se quema, y un peñi con chumpirro, esto ya es algo más moderno, creación mía, y tiene macún, tiene el diseño de la macún. Hermosa. Metahue, según investigación, del metahue como originario, el común y corriente, el más habitual. Después está este de acá, que es el patargua, o ngaquín. Se cambia según el territorio porque en algunos lugares hay el ngaquín, que es una ranita de humedal que canta así, ngaquín, ngaquín, hace como un bebé, muy similar a un bebé. Dicen que antiguamente escondían a los niños alrededor de esas ranitas cuando venía la arremetida occidental. Este ya es un poco más picunche, este es de la cultura llama molle, de Picunmapo. Este es un hueque metahue, tiene la forma de una llama, tiene tapita, es muy chiquitito, cosa de que no le pueda entrar tierra de repente en el norte. Y bueno, estos metahues son unos metagüitos que traje que tengo que coser yo todavía. Todavía no están listos. Estos están solamente gruñidos, porque como la José me avisó esta semana, yo trabajo con pedidos. Entonces tengo estos metagües que justo los tenía en la casa, pero algo también, el que tenía la lamien delante, ese que representa el útero femenino, el coñihue metahue, ese es muy lindo, se lo regalaban a la lamien por lo general cuando se casaban, para darle abundancia. Bueno, aquí tengo un pisoy, que es para hilar. Esto es un palo de raulí, y este es el pisoy, o rueda. Y esto se pone en la parte de abajo, y se ocupa para hilar, para ir haciendo lanita. Aquí tengo Puzulca, esta es una réplica, también está en un museo. Esta está hecha en piedra y yo la hago en greda. Esta otra también,
Este es el piloilo. El piloilo es el pito con el que se le enseñaban las melodías a los niños cuando eran chicos. La pifilca era reservada para espacios ceremoniales y el piloilo era lo que se le pasaba a los niños para que jugaran. Este tiene forma como de un espíritu familiar y tiene un solo hoyito, pero se le puede hacer igual que la zampoña, 4 o 5 hoyitos. Y bueno, eso sería como todo. Aquí tengo unos tokikura, también una réplica, bastones de mando. Y aquí tengo las tabletas que se le decía, o rally, que era para guardar el tabaco, para fumar en las quitas. Entonces es como a grandes rasgos mi investigación, la mía. Eso es lo que yo me he estado dedicando este tiempo, golpeando a estas puertas, tratando de preguntar siempre a los ancianos, el punto de vista de los jóvenes, igual por el tema del cambio cultural. A mí eso es como el motor de mi trabajo. Yo estoy haciendo clases como hace 3 años más o menos de forma autogestionada. Este año con mi pareja y un grupo de amigos vamos a empezar a trabajar con un fondar para enseñar este trabajo en escuelitas rurales allá en Liquiñe. Y bueno, así nos vamos moviendo. No me gusta tampoco que la gente dependa mucho de los proyectos. Pero cuando salen es muy importante saber gestionarlo y también tener esa ética de decir, oye, este es un trabajo, hay una deuda histórica, estos son platas que vienen de mucha gente de los territorios, que es frustrada, que trabaja, entonces igual lo veo como una devolución. Y bueno, eso por la mía. No sé si tienen alguna preguntilla. La mía, qué hermoso trabajo que hace la mía. ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer esto? ¿Qué fue lo que provocó ese despertar de hacer esta investigación, hablar con los huechequetés, o sea, perdón, con nuestros ancianos, con nuestros mayores? ¿Qué fue lo que te despertó este hermoso trabajo que estás haciendo? Mire, la verdad es que hay que ser bien sincero y a mí yo tenía mucha rabia en un momento de la vida. Me daba lata que este trabajo estuviera en el museo o que de repente ceramistas populares hicieran réplicas de entierros arqueológicos, de vestigios arqueológicos y hicieran como una suerte de apropiación cultural y me sentí muy responsable. Igual yo cuando agarré la greda por primera vez, fue maravilloso. Yo me demoraba mucho en hacer quichas por la noche, porque hacía de picoya, de maderas como pellín, y cuando llegó la greda, pucha, podía hacer 10 quichas en una mañana, después al día siguiente las bruñía, las cocía en una semana, tenía 10, 15 quichas, entonces como que me abrió un mundo. Y bueno, siento que es una responsabilidad, no hay mucha gente que tenga no sé si la fuerza, yo creo que todos somos fuertes, pero como este vínculo con la vida antigua, tratar de lograr esta funcionalidad que tenía nuestro trabajo, siento que es necesario que las generaciones, y lo están haciendo, se interesen por estos temas. Yo tengo niños que en el colegio de repente les mandan greda y voy a hacer unos trabajos lindos, y después llegan a mi taller, a donde ahí les estoy enseñando. Entonces, este Nehuen lo trae mucha gente. También, igual yo me soñé mucho tiempo que tenía que trabajar en esto, el tema de los diseños que tenía que sacar, y seguir trabajando, pues entonces igual me guío mucho por eso. Así empecé mi trabajo y así le estoy dando como la fuerza. Sí, muy importante lo que estás hablando, Javier. Es importante porque justamente Tiare, Javier y yo nos encontramos, nos volvimos a ver. Bueno, a Tiare nos habíamos visto de lejos en algunas instancias territoriales y bueno, con Rappi nos vemos cotidianamente, digamos. Pero nos encontramos en el taller Racmapu, un espacio que hay en Pucura, que se está abriendo ahí, está instalado hace poco y también allí se han desarrollado instancias, talleres. Ahora me contaba la Yimara que ahora está en una residencia artística por el Lafken Mapu, entonces no pudo participar, pero me contaba que en abril, por ejemplo, van a empezar con talleres también abiertos a la comunidad una vez a la semana, me parece.
Obviamente tiene un costo porque ellos viven de eso, pero también no hacer tantas quintas y todo, entonces también está esta mezcla de estrategias, Sí. que está la voluntad, está la inquietud, también la habilidad artística, ¿no? Que llama el espíritu, pero también la necesidad de ir reivindicándolo como un trabajo, como una actividad productiva para poder permanecer en el territorio, revitalizando un oficio de larga antigüedad. Como decíamos, bueno, Cecilia Cayumán de Chayupén, siempre con ella he aprendido más, en la conversación también, como efectivamente hubo un momento dentro de la arqueología que era extractivista, ¿no? O sea, hubo acá en este territorio historias de muchos dolores Saqueadoras. que se escucharon en estos talleres que hubo del taller Racmapo con la comunidad Pablo Marfilo, que se desarrolló en noviembre y diciembre. Hay un dolor histórico ahí también. Cuando esas cerámicas, esas vasijas son sacadas de los cementerios, llevada a lugares supuestamente dedicados a la conservación del patrimonio, que es una mirada, pero se alejan y se despojan, se desmaterializan del rol que cumplen, por el cual fueron hechos, ¿no? Lo poco que he aprendido, el tema de las vasijas, por ejemplo, claro, tienen un rol doméstico, pero también tienen un rol espiritual. Exacto. Y tienen un lugar donde se producen y un lugar donde deben quedarse para que la cosa permanezca en orden. Así que agradezco igual esta conversación. No sé, Tiare, quisieras contarnos, nos pudiste contar cómo fue este trayecto desde estar en Santiago y ver Hualmapo a la distancia y tener ahora ya hace algunos años, no me recuerdo bien cuántos años dijiste que ya estabas en el territorio. ¿Cómo fue tu acercamiento, tu búsqueda, ¿no? Porque a veces hay que crecer, hay que reconstruir el bosque donde los árboles mayores no están o están cortados. Exacto. Entonces, claro, ¿cómo fue tu ruta? Bueno, yo me crié con mi abuela. Mi abuela era de nacimiento del sector de Nicudahue y soy hija de artesanos. Mi mamá y mi papá eran artesanos. Mi papá era orfebre, hacía trapelacucha, chaguay, y ahora quedó mal de salud, ya no puede trabajar. Y siempre admiré la artesanía, el trabajo con las manos, admiraba a mi mamá, a mi abuelita, entonces siempre quise también encontrar mi oficio. Probé la orfebrería, pero no me gustaba, pero no era lo mío. Y hasta que partí trabajando con Parcé, que es una resina tóxica. Y me gustó, pues. Y después cuando encontré la cerámica, cuando quedé embarazada de mi hija, ahí yo me iba a devolver al campo de mi abuela, a nacimiento. Pero por motivos familiares no se pudo. Y ahí ya me vine para acá, que con mi mamá, como era artesana, siempre veníamos a esta parte, a Licanray, y tenía varias amistades de años. Y me empecé a venir como a los 15 años, ya venía, me quedaba. Y después cuando quedé embarazada me vine al tiro. Fui madre joven a los 21 años. Ahora tengo 28. Y ahí conocí a una ceramista de acá de Hualapulli, donde trabajábamos en su taller. Era un taller de rescate de la alfarería mapuche de mujeres, de aquí de la comunidad José Caripán y de alrededor. Y ahí aprendí la cerámica, los primeros pasos. Y después una búsqueda personal y más que nada, nunca me gustó trabajar con réplicas, hacer réplicas, como que me daba cosa, me daba miedo, no sabía si correspondía y le preguntaba igual a la gente mayor qué se puede hacer en la escuelita de Trapur. Ahí fueron autoridades ancestrales a enseñarnos varias cosas, loncos, machi, y ahí también
pregunté varias cosas que se debía hacer. Y con respecto a los saqueos de los cementerios, también tuve una reflexión porque en el fondo es como raro que lo pongan como un rescate, siendo que no es un rescate lo que pasó. O sea, claro, ahora uno puede acceder a esas imágenes y claramente uno se encanta también con ver el trabajo de la gente antigua, ver que podían crear y ver que eran cosas tan sencillas como ver tu gallina y tu gallina hacer un metahue de tu gallina. O no sé el significado que tiene, pero ahí yo me pregunto si es que corresponde o será que haya que ver eso, no sé, puede ser. Igual es bueno el rescate siempre. Y si uno lo hace además con buena intención y pidiendo permiso, creo que se puede. Y bueno, después todo me hizo más sentido cuando conocí a Marco Barra, que él es de nacimiento. Participé de un encuentro en el norte donde llegaron ceramistas de Perú, Argentina, chilenos, estaba el Juan David y habían varias personas y él era de nacimiento y ahí conversamos y yo no tenía idea que nacimiento tenía una tradición alfarera y que tenía vetas de arcilla. Mi abuela siempre me decía que el río, el Nicudahue, tenía oro. Y cuando yo fui al río, la arena uno la toma y es como oro, pero es pirita, el oro del tonto que le dicen. Claro, el buco. Y es el ucu, el mismo material que es la otra mitad de la arcilla. Allá la gente decía que para hacer una pasta tiene que tener el macho y la hembra. Oh, Y en este caso, una sería la greda y la otra sería el ucu. Y sin las dos no hay creación. Claro. Igual que las semillas, también se ponen dado. Entonces cuando descubrí esas dos mitades y ver que están ahí en la tierra, es como, claro, vos, todo tiene más sentido. Y ahí fue haciéndome más sentido también poder llegar a este oficio. El tema de enseñarlo también fue un proceso porque yo tampoco tengo tanta experiencia, llevo 6 años y enseñarlo igual no soy muy buena, a veces no me siento muy buena con la oratoria, por así decirlo. Entonces era como, conversé con las papás igual, que siempre les pregunto, y me dijeron cómo tenía que hacerlo. Pues también pedimos permiso para enseñar. La ñaña me regó mudai en las manos y pedimos ahí en el rewe todo para que saliera bien el aprendizaje y la enseñanza, pues, para lo que se usa. Este que les mostré se va a usar ahí en la escuelita para que aquí fermentemos el mudai, el mencuwe. A ver, la mía, ¿lo podemos mostrar de nuevo? Ah, ya. Hace para mudai, claro, mencuwe. Es para fermentarlo. Abarca más o menos 5 litros y lo vamos a usar en la escuelita. También trabajé un poco de quitras, que aquí tengo algunas, pero eran todas creaciones de mi cabeza, porque obviamente inspiradas, pero como decía, me cuesta reproducir cosas. Este que ya está roto, un pangue. Qué hermoso. Que también ahora le he tomado valor a lo que es un trabajo roto. A veces uno lo ve y que, pucha, se me rompió, pero gracias a los trabajos rotos también podemos ver cómo se fabricaban, qué es lo que tenían dentro. Me encontraba unas asas que tenían pelo en la unión. Hay un tipo le echaban a veces lana para que, por ejemplo, este mismo mencuwe es pesadito, pero si hay unos mesén que son de 20 litros,
imposible transportarlo con líquido y además el mesén. Entonces a ese adentro le echaban lana de oveja picada para que quedara más liviano el objeto. Claro. Y eso se La puede ver miel- al encontrar piezas. Sí, La miel Tiare, ¿en qué se puede, en qué crees tú que es, potencia el fortalecimiento y la defensa de un territorio eh, y, y revitaliza el oficio del Wisum? ¿En qué potencia un territorio? ¿Qué piensas tú? Y en la defensa, principalmente en la defensa. Bueno, en la defensa está justamente proteger que no sigan habiendo saqueos y que desde nuestras gentes, desde nuestros propios artesanos o gente nuestra que trabaja la greda, lo estamos revitalizando. Pero, ¿qué piensas tú que puede potenciar más aún un territorio? Y también preguntarle a Lamien sobre las quitras. ¿Qué conexión tienen espiritual las quitras en esos territorios? ¿Respondo al tiro? La relación de los Che con el Pillán, por ejemplo. Claro, la miel. Bueno, ¿Entendió? quitra, la palabra quitra la puso el arqueólogo. En realidad se Ya, llaman cucha, que vienen de Cuchalhue, que es el lugar donde claro. nosotros tenemos nuestro fuego, donde está el espíritu, el choñoihue. Entonces la cucha es un utensilio que elevaba la oración de las personas. Antiguamente se dice que la gente era muy religiosa o trabajaba mucho la espiritualidad. Entonces, Espiritualidad, claro. los mismos Metahue cumplen la función de alimentar los nehuén en la mañana, lo mismo que decía el Alamiempo, de que le lavaron las manos con Mushay. Eso es totalmente una conexión con el Puyi del Alamiempo. Tiene que ver totalmente con un vínculo, con una conversación con ese nehuén y con ese espíritu. Y la quitra, por lo general, servía para limpiar espacios, para iniciar estas rogativas, para purificar lugares, representando siempre que la oración se va como el humo al Wenumapu, al Huente Wenumapu, Gañín Huente Wenumapu, a los otros planos dimensionales, y esa es como la función. Pues nosotros el fuego es muy importante para el pueblo mapuche, era nuestra nación, pero también para la mayoría de los pueblos originarios, por así decir, o antiguos. El fuego era donde la gente se juntaba, donde compartía. Entonces tiene que ver con algo que el humano hace muchos años trabajó. Y este oficio del Wisu está ligado pero estrechamente con el fuego. De hecho, el tema de que se tenga que cocer, uno tiene que tener un manejo también del fogón. No sé cómo cuece la lamien, pero yo partí con técnica Pitren, haciendo hoyos de 2 metros más o menos de profundidad. Ahora tengo un hornito, pero hay que tener ciertos conocimientos sobre cómo funciona el fuego, cómo es esa energía. Y bueno, todo tiene un dueño, eso se dice desde la cultura. Todo tiene un nien, Bien. y el choñoihue el que guía. De repente, si está muy pesado, los cántaros se quiebran, o de repente, si todo va muy bien, los cántaros salen de un rato para otro, se cuecen al tiro, quedan hermosos, y o sea, no se quiebran, se trizan. Y bueno, es como eso por la miel. La Mien Tiare le sí, preguntaba en su territorio la importancia de que ella esté retomando este oficio, que es me olvido de la palabra, disculpa, este oficio de trabajar la greda. ¿Cómo potencia claro. tu territorio, Lamien? ¿Tú cómo ves que lo toma, sobre todo las nuevas generaciones, que son los que están como al debe con toda eh, este fortalecimiento o este trabajo de que hacían nuestros antiguos, nuestros cuifiqueché, y que obviamente con
descolonización del pensamiento ha ido quedando atrás, ha ido como perdiéndose, y se han ido nuestros cuifiqueche, que eran los que traspasaban a través de la oralidad, como lo decía anteriormente, todos estos conocimientos. Nuestros ancianos se están yendo y esos conocimientos se están yendo con ellos. Entonces, ¿cómo ves tú que cómo ves tú que lo toma la gente, tu che, de tu love, de tu territorio, que esto tenga este renacimiento y a través de los jóvenes? Bueno, acá pasaba que no habían metahue. No habían metahue, o usaban botellas plásticas o de vidrio De Pomaire, o de pomaire. típico. Y yo siento que lo que preguntaba primero, ¿cómo lo veo yo creo que la cerámica cumple además una función de alimentar a mi familia, desde que si tengo una chaya donde cocino, alimento, veo crecer a mi hija, que eso es algo transversal a todas las épocas. Yo creo que una mamá pensaba igual hace 1000 años con su cría de alimentarla o de ver, pero también cumple la función de que ya yo soy un humano, por así decirlo, pero no soy solo yo. Entonces, además, yo tengo que hacer lo mismo, pero para los ñen. Y ahí es donde yo creo que reside la importancia con respecto al cuidado del territorio. Porque ya no soy solo yo, el humano, el ser más importante que habita aquí en la tierra, donde yo me alimento y alimento a mi familia. Tengo que alimentar a los ñen del Mapu, a los ñen de la Mahuiza, y así pedir permiso a todo. Y para eso es la importancia de estos objetos que ya van más, ya no sé si es un objeto, también cobran su vida propia, porque después resulta que el metahue te acompaña hasta la tumba. Y ahí tú te lo llevas y te lo llevas al otro plano, por así decirlo. Y a esos metahues es lo que ahora accedió la gente. Metahue, por ejemplo, no es solo para mí. Yo aquí he hecho muchas, pero para todo mi entorno. Y creo que ahí también uno va fortaleciendo su territorio al saber que no está solo, que hay dueños ahí en ese lugar, y que uno no puede llegar y sacar un árbol, o uno no puede llegar y contaminar un río, o llegar y como tengo plata, no sé, me compro mi lancha y me meto al lago. Y ahí también la humanidad va teniendo conciencia, yo creo, de un resguardo de la naturaleza, no por uno, sino por todo, porque al final uno termina siendo un pelo de la cola nomás. Y creo que también es importante llegar a ese punto de quitarle importancia al humano, por así decirlo. Porque también hay otros seres. Creo que igual eso ayuda bastante a cuidar un territorio, un espacio, a fortalecerlo, y ver que gente joven también está creyendo en eso. Y bueno, ver toda la gente joven que se ha levantado de Machi, que ellos al final igual piden harto metahue, porque lo ocupan, porque la idea tampoco es que esté de bonito en un estante, pues la idea es que, o sea, a mí me gusta eso de mi trabajo, que verlo en las ceremonias, que se está ocupando, que está funcionando, que ya no hay una botella de plástico con mushai, sino que hay un metahue de greda o un rally, y todo eso va fortaleciendo los territorios, y la misma gente mayor va diciendo, sí, este territorio está fortalecido porque ven esas cosas, o ven que la gente joven lo está retomando. Leila Miel. Y como también hacerles un llamado a los dos, Lamien, ustedes,
que hagan un llamado a nuestro territorio del Budi, a nuestros mayores, a nuestros jóvenes, que esto también es una defensa del territorio, hacerles desde su experiencia, desde lo que ustedes están viviendo en este momento, que la cultura y la autonomía, además de lo espiritual, también viene la defensa, y no solamente la defensa con el huaychán, como en algunos territorios, sino que a través de la espiritualidad. Estos son herramientas, por ponerle un nombre en Wincasungú, importantísimas justamente para nuestra espiritualidad. Como decían ustedes, ya no habían metagües, se usaban cosas plásticas, de vidrio o comprados de Pomaire. Acá en el Budi también hay se practicaba, yo ahora poco lo veo, o sea, hoy día cuesta mucho encontrar fácil comprar un metagüe o encontrarte con un taller, ya sea de algún fondo, como iniciativa para fortalecer esta labor tan hermosa que están haciendo ustedes. Entonces les pediría que hagan un fuerte llamado a nuestros cuifiqueché, que traspasen ese conocimiento, los que todavía están con nosotros acá en el Budi, y también llamar a los huechequeché y a los pichiqueché que se interesen en esta labor tan hermosa, ¿no? La mientiare. Bueno, yo creo que ahora esto se está levantando. Siento que en todos los territorios que uno va, la gente ya no se avergüenza de ser mapuche o de hacer su rogativa, porque también eso fue una persecución a todo eso, discriminación, el bullying que ahora le pusieron bullying, pero eso, ¿cuánta gente no lo vivió? Hasta uno misma de chica te molestaban por ser morena, no sé, por muchas cosas. Y ahora ya no existe esa vergüenza y la gente está fortalecida. Yo creo que la gente está rescatando, la gente joven y los niños ya vienen con algo diferente a lo que, sí, porque ya no hay vergüenza, no se están avergonzando, ahora se enorgullecen de su apellido, se enorgullecen de ser mapuche y creo que vamos por buen camino en ese sentido y siento que hay que seguir nomás con Nehuen y tratar de apegarnos al tema de la espiritualidad y no caer en falacias de la plata o del poder, del ego también, ahora que hay mucha esperanza, no sé, con el nuevo presidente y todo eso, pero uno nunca sabe, pues igual llegaron, igual hubo milicos, igual hubo Paco, entonces como que al final sigue todo igual en ese sentido y lo único que queda es fortalecernos nosotras como pueblo y creo que vamos bien, hay que seguir Sí. nomás, así que eso. También te pido a ti también que nos des un mensaje a los lafkenches del Budi por tu experiencia y hacerle un llamado a nuestros jóvenes. Como dice la Lamien Tiare, hoy día nos sentimos orgullosos de ser mapuche. Cuando niña también fui discriminada. Yo no tengo apellidos mapuche, pero cara de europea no tengo, por lo tanto también fui discriminada, la china, la india, y hoy día nos sentimos orgullosos, yo me siento muy orgullosa y privilegiada de vivir en territorio mapuche, con mi compañero, con mi hija y con mis nietos. Desde ahí yo hago esta fuerte defensa de nuestra espiritualidad, de nuestra cosmovisión, del ser, del ser che, y desde ahí también enseñarles a ellos, traspasarle todo lo que yo he aprendido desde que llegué acá. Yo nací en Santiago. Y eso también, hacerle esa como hincapié a esta gran oportunidad que nos damos como pueblo de no desaparecer, con la riqueza cultural que tenemos. Feliz por la mien, pienso muy parecido a ustedes. Estamos viviendo un rebrote, una resimbolización igual de lo que es nuestra identidad en los territorios.
Yo también pasé por harta discriminación, soy del 90, creo que era como la última generación, así como con con el tema del indio, la peñiteñi, todas esas cosas que se veían en las televisiones esos años. Ahora igual es como más delicado. Ahora si pasa algo así, igual es como que Respetan nosotros un poco más. no está bien visto, igual que, no sé, por el tema del machismo, el alcoholismo de repente en las comunidades. Son temas que la gente igual está haciendo le está dando una vuelta, y estos trabajos que estamos haciendo nosotros tienen que ver totalmente con la identidad de los territorios. Entonces, el lago Budi, por ejemplo, les mando un chalín, Lemoria, a los Peñas, la Mien. Allá es un territorio igual rico en conocimiento. Allá hay harto Kimun. eh, Allá hay gente que tiene mucho pensamiento antiguo. Es un lugar de cantera, como decía la Lamien delante, igual en esos lugares se encuentra el yuco, que es un poco escaso en las cordilleras. Allá hay canteras que de repente viene mezclado todo, entonces no hay que mezclar por porciones, sino que uno saca nomás de la tierra y ya está lista. Entonces, igual esa vida de gente, de hecho, me enseñó una persona en un taller una vez, que era de Budi, la técnica de los lulos, el pellizco, y quiero ir a que hay esquimón todavía allá, pues. Sí, Tienen que trabajarlo, grande, no es algo pequeño, no es algo así como que hay una pérdida tan grande, porque para esos lugares queda harto esquimón para el lado Budi. Entonces, hacerle un llamado para que le pongan buenos, para que los adultos, los futakeche, las cuché papay, se motiven a enseñar. Eso es lo más importante, porque hay unas generaciones que tuvieron tanta vergüenza del che mapuche que después no quisieron enseñar más porque era algo mal visto para su familia. Preferían enseñar español, o que los niños tenían que ir al colegio. Entonces es importante que obliguemos casi a nuestras autoridades, a los que vivieron en ese otro tiempo, a que enseñen. Este oficio se perdió mucho porque los Wisuf dejaron de enseñar esta tradición. Era algo cochino, por algo queda el retrafe queda más que el platero, porque es algo más bien visto, ¿no? De la sociedad más moderna, igual que el tema de la textilería mapuche, se conserva más porque era algo limpio, algo de elegancia. Entonces, cuestionando esas cosas en los territorios, comunicarla entre nosotros, conversar, hacer tragún, misagún, juntarse a conversar estas cosas y aprovechar la gente que tiene ese timón. También existe una lógica también de resguardo con estos saberes y además las canteras que existen. Eh, yo creo que el Huaychán no solamente está en lo político, en lo económico, en la propiedad de tierra. El Huaychán trasciende porque esto tiene que ver con a nosotros que nos quitaron el mudai que estaba dentro de nuestro metahue, por así decirlo. Nos vinieron a sacar el mudai, vinieron a meter otras cosas. Entonces, una lógica de resguardo también haría un Huaychán en esto que estamos haciendo con el Lamien, de recuperar técnicas, recuperar diseños, más que recuperar, mantener, porque están ahí, ese Nehuen, hay gente que tiene ese kimón, hay que fortalecerlo. despertarlo, ¿no? Entonces, también es una lógica de Huaychán. Yo me voy mucho en eso. Cuando estoy trabajando, de repente estoy con niños que dicen, no, esto es así, así, mi papá igual me enseñó algo. Esas cosas se valoran, son importantes. Entonces, para toda la gente de allá, de la FIEM Mapu, estamos todos los territorios haciendo esto. Aquí en el territorio igual estuvo un poco flojo en su momento, pero se están haciendo trabajos como esta misma instancia. Y invitar a que ya también pues, sigan el ejemplo, nosotros igual también ir aprendiendo de todo, porque tenemos que conectarnos en todo el Futamapu para poder hacer algo bueno en relación a nuestra cultura y a fortalecerla en los territorios. Así que gente pues por la miel, memoria, Tami Puché. Feliz también. Mientras te escuchaba hablar, recordaba en un chagún que estuve que antes se daba mucho el trasquintu. Claro. El Budi, la última vez que yo participé de un trasquintu que fuimos a Curarrehue, eso hace como 15 años atrás. Creo que ahora se han hecho, pero con otro tipo de cosas como feria, Claro. pero este tipo de trasquintu, porque acá, como dices tú, el tema de la greda
hay lugares privilegiados acá, que justamente no hay que hacer la mezcla, sino que eso ya viene. Sí. Así que eso sería como una muy buena motivación para reencontrarnos también, los territorios, para traspasar el conocimiento, no solamente de intercambiar cosas, sino que el traspase del conocimiento, lo que sabemos las quenches, lo que saben ustedes en su territorio, también intercambiar el material, las técnicas, y todo como dice usted, en este Weichan de conocimiento cultural y espiritual, que se vio tan apagado por toda esta persecución, como decía usted, se avergonzaban, pero en el caso, por ejemplo, de mi suegro, cuando mi Wentu le preguntó por qué no nos enseñaste a hablar en Mapudungún, él se enteró cuando nosotros nos vinimos a vivir acá, que mi suegro era hablante. Le dijo, ¿cómo te iba a enseñar algo por lo que a mí se me castigó? Sí. Y se me discriminó? Por eso yo no quise que mis hijos pasaran lo que nosotros pasamos. Me emociona porque nos pasó a la mayoría de nosotros, que de la generación de nosotros nos quedamos sin el mapuche zungún, le dicen acá en la isla, porque nuestros padres, nuestros abuelos no quisieron que fuéramos maltratados como fueron maltratados ellos. Así que es hora del día levantarnos fuertemente con mucho nehuen y traspasar y despertar porque está aquí. Cuando escuchen en la radio esta conversación, los taqueche van a decir, sí, pues es verdad. Por eso nosotros somos la generación del silencio, porque fuimos maltratados. Pero hoy día nuestros huechequeche, que son ustedes, vienen con tanto nehuen, con tanta fuerza a nuevamente brotar todo este conocimiento, todo este kimun, todo este raquizuán que está, y que uno lo ve cada vez que uno conversa con una papay o con un chachay. Feliz Lamien. Darles las gracias por participar de esta conversación. Son espacios necesarios donde nos despierta el conocimiento y nos despierta la inquietud de aprender, investigar, sobre todo a los jóvenes. Lamien. Bueno, muchas gracias, Ivonne, por el espacio, por invitarnos, por acudir al llamado frente a todas las múltiples necesidades que hay antes que empiece el invierno. El otoño vamos al ritmo de la hormiguita, apurado haciendo las cosas para estar bien en el invierno. Saludar y agradecer, mandarle muy buenas intenciones a la radio Hualquén Curú, que siga firme ahí, que los vientos no le boten más la antena. No. Y nada, pues mandar un saludo desde acá del Conarruco, yo siempre agradecida del lugar donde vine a caer. Y, ¿cierto? Y tratando de dinamizar estos procesos desde lo que me toca como hueacunche en este territorio. Así que muchas gracias por darse este tiempo, por abrirse al misterio, de improvisar, de intentar nuevas formas de poner a dialogar los conocimientos que son vitales para la sobrevivencia. Yo no tenía idea que venía, pero vine. Querer es poder. Eso, Lamien, despedirme y nuevamente darles las gracias, felicitarlos a ustedes por interesarse en sus temas de la cultura y en esto tan maravilloso, hermoso, que tiene tanto significado. Ahí yo había cosas que nunca las había visto, y por eso, porque acá se ha perdido un poquitito, lo hay, pero no es como, por ejemplo, lo que decía el tema del trabajo de la platería. Eso uno lo ve en todas partes, la textilería igual, pero el tema de la greda le estamos como debiendo la importancia, como decía la Lamien. Una madre hace miles de años atrás utilizaba esa chaya justamente para alimentar a su coñí, a su pichigüentru, a su familia en general,
Y desde ahí se iba traspasando este conocimiento con la WEN, con la comida, con la recolección, con la fermentación de nuestras bebidas espirituales. Así que tiene una importancia tan grande como se ha ido manteniendo, por ejemplo, la joya, la platería o la textilería. Son Sí. parte de nuestra riqueza cultural que no la debemos perder, Lamien. Feliz, Lamien. Un abrazo, que estén muy bien y que salgan muy bien todos sus trabajos. Y espero que en algún momento tenerlos por acá en la radio y en el territorio. A mí me encantaría que vinieran acá a hacer un taller o mostrar sus trabajos, otro conversatorio, digamos, como fue improvisado, pero desde esta improvisación tratando de hacerlo lo mejor posible, Lamien. Ahí hay una escuela también en el lago Budi, ¿no? Sí, está la escuela de Yaguepulli, que fue recuperada por las comunidades por todas las comunidades del Budi. Y ahí están trabajando ellos y hacen un buen trabajo también. Porque la escuela de Trapur tuvo contacto con la escuelita de Yaguepulli. Hubo un intercambio el año pasado. Fueron la gente de acá. Yo no pude ir ese día, pero está bueno ese rescate igual de escuelas autónomas, porque son independientes al Estado. Están Bueno, ya haciendo esa escuela no es rescate dependiente del de la Estado, cultura. recibe los recursos, pero la autonomía que tiene es de que ellos están en un territorio y recuperaron esa escuela que era del magisterio. Pero autonomía total no Ya, tiene, porque ¿para qué Pero los vamos a profes lo decir eligen que es ellos. así? No es ya. así. Pero sí, el rescate fue haber recuperado el espacio, la escuela que era del magisterio. Y obviamente fortaleciendo mucho el Ya. mapudungun en nuestros niños. Hago esa aclaración porque tampoco es bueno hablar algo que no es. Claro. Tengo entendido que también ellos Ya. eligen a los profesores. También hay incidencia en el tema de lo curricular. De hacer Claro, adaptaciones el curriculares currículum también. los profesores tienen que tener pertinencia cultural, ser hablantes y principalmente vivir en el territorio. Eso la mía. Mañum. Mañún Compuché, Peucayal, que nos cuesta despedirnos. Peucayal. Gracias, María José, también por invitarme y hacernos parte de este lindo trabajo que están haciendo. Felicitarte también por toda tu energía que tú pones ahí. Ya pues, nos seguimos encontrando. Sí. Mañún, Peucayal y estamos viendo. Igual Igual. agradezco